dar parte a nuestro pastor, que nos va a dar la lectura bíblica y la oración. Les invito, hermanos, a que abran sus Biblias en la primera epístola del apóstol Juan. Y de esta primera epístola vamos al capítulo 2 para leer los versículos del 12 al 14. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 12 al 14. La lectura la vamos a hacer de la siguiente manera. Voy a empezar a leer el versículo 12, ustedes el 13 y juntos terminamos en el 14. Amén. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vosotros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis a Dios desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Y juntos vamos a leer el 14. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido a Dios desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Oremos. Nuestro Dios y nuestro buen Padre Celestial, gracias le damos por el privilegio que nos da de dirigirnos hacia usted en este día, su día. Señor, su palabra nos dice que debemos de orar por toda persona en autoridad, en eminencia. Oramos por todos los presidentes que componen los países de este planeta Tierra, que usted lo creó. Señor, que ellos puedan llegar al conocimiento de su verdad. Y ahora sí, mediante este conocimiento, ellos puedan tomar decisiones correctas, acertadas, para la conducción de los diferentes países, especialmente el nuestro, el Ecuador. Oramos también, Señor, por la franja de Gaza y el conflicto con Israel, el conflicto de Ucrania con Rusia, y oramos también por el problema político de Venezuela. Y especialmente oramos por la ciudad de Guayaquil, una ciudad inmersa en la corrupción, en el tráfico de drogas, desde las más altas esferas de su gobierno. Señor, que usted siga controlando, tomando el control de toda esta situación, y que nosotros como tus hijos nos podamos humillar ante usted y buscar su rostro. Su palabra también nos dice que debemos orar por las personas que están enfermas. Oramos por todos aquellos hermanos que están enfermos. Señor, provee sanidad en cada uno de sus cuerpos, y de la misma manera fortalece a aquellos que han perdido seres queridos. Y Señor, predispone nuestra mente y nuestros corazones para escuchar y obedecer su palabra. Lo rogamos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, vamos a seguir alabando al Señor Jesús con una alabanza. Puesto de pie, mis queridos hermanos, y vamos a hacerlo con la alabanza Amor sin condición. Antes de hablar, tu
cuando el enemigo fui, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. Todo el niño fui, pagaste el precio por mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y me arrastra, me trae y va por mí. Puedo ganarlo y vencerlo, tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Sombra que no alumbre, monte que resale para encontrar en mí. No hay pared que no derrumbe, la pena que no rompa para encontrar en mí. No hay sombra que no alumbre, monte que resale para encontrar en mí. No hay pared que no derrumbe, la pena que no rompa para encontrarme a mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y me arrastra, me trae y vuelve y va por mí. No puedo ganarlo y merecerlo, tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Bueno, queridos hermanos, y ahora permitamos que el Espíritu Santo, que mora en cada uno de nosotros, abra nuestro entendimiento y corazón para poder escuchar su palabra mediante el mensaje que nos trae el pastor Samuel Villavicencio Burgos con el tema El proceso para alcanzar la madurez. Escuchemos con atención y reverencia. ¿Sabía usted que un ratón llega a la madurez en 3 meses? Y que los perros y los gatos pueden reproducirse entre 12 y 18 meses. Los chimpancés empiezan su vida reproductiva a los 10 años. Sin embargo, los seres humanos maduran y son muchas veces autosuficientes en forma muy lenta, a pesar de que nos consideramos la especie inteligente. Permítanme hacerles una pregunta franca y personal. ¿Es usted un creyente maduro? ¿Es usted un creyente maduro o se considera usted un creyente maduro? No le estoy preguntando si usted es un creyente. Estoy preguntando si usted es un creyente creciendo hacia la madurez. Usted puede ser joven una sola vez, pero puede ser inmaduro por un largo tiempo o toda la vida.
Y el problema es que en muchas de nuestras iglesias las personas que han nacido de nuevo se han estancado, han dejado de crecer y están confiadas y felices. Ya soy salvo, ya no tengo por qué crecer espiritualmente. Es por eso que queremos hablar sobre cómo ser un creyente que madura, que crece, porque la única manera de tener un verdadero compañerismo cristiano en las iglesias es cuando estamos creciendo. Y vamos a tener la lectura en la primera epístola de Juan, capítulo 2, versículos 12 y 13, y no pierda esa cita porque es la base para la meditación de esta mañana. Así que voy a leer los versículos 12 y 13. Primera epístola de Juan, al final de su Biblia está las epístolas de Juan. Del capítulo 2 voy a leer solo dos versículos, el 12 y el 13. Ponga mucha atención a estos versículos para ver una verdad importante que vamos a meditar. Amén. Os escribo a vosotros, y ahí está la palabra, hijitos, el primer grupo de personas, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Y el versículo 3 aparece el segundo grupo. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio, que os escribo, y ahí está el otro grupo, ¿cuál es? Jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Entonces, en estos dos versículos tenemos los tres grupos de personas. Muy bien. Note que aquí se mencionan tres categorías de personas: niños, jóvenes y padres. Y de lo que está hablando es de crecer en madurez, yendo desde la madurez hacia la paternidad. Y cuando hablamos de paternidad, queremos decir que si usted es un cristiano maduro, ya tiene que tener un fruto de esa madurez, hijos espirituales. Y por eso nos referimos a la palabra paternidad. Y la pregunta es, ¿cuáles son las marcas de la madurez espiritual? Usted podría decir que la salud espiritual es un marco de madurez. Y yo diría que no necesariamente. Y quiero explicarles algo para que nos demos cuenta. Un niño de 5 años puede ser perfectamente saludable, pero no es maduro. Así que usted puede tener salud espiritual y no tener madurez espiritual. Alguien tal vez se estará preguntando, ¿y qué hay de los dones espirituales? Esa sí es una señal de madurez. Permítanme decepcionarlos, pero no lo es. Usted puede tener grandes dones y sin embargo no tener madurez espiritual. Y vamos a un ejemplo. Los hermanos de la iglesia en Corinto, que es lo que estamos tratando aquí como Templo Alianza Redimido los días miércoles, los estudios de la primera carta de Pablo a los Corintios, y justo estamos llegando a esto de los dones. En esta iglesia, los dones, en lugar de haber hecho crecer espiritualmente a la iglesia en Corinto, la habían dividido, porque unos creían tener los dones más especiales y otros los menos especiales, y esto había sido causa de división. Entonces miren, los hermanos en Corinto, Pablo tuvo que decirles cosas muy fuertes a estos hermanos, a pesar de que esta iglesia contaba con varios dones espirituales. Y vamos, no pierda la cita de Primera de Juan, vámonos un momentito a Primera de Corintios, capítulo 3, el versículo 1, para que veamos qué les dice Pablo a esta iglesia en Corinto, que es una iglesia que estaba llena de dones, los miembros tenían muchos dones. Y miren lo que Pablo les dice en el capítulo 3, versículo 1 de la primera carta. Les dice, de manera que yo, dice Pablo les dice, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales,
como a niños en Cristo. Mire cómo se refiere Pablo de esta iglesia llena de dones. Hermanos, no podemos tener una relación correcta con Dios esta mañana, esta noche, y ser llenos del Espíritu Santo y estar tan limpio como la nieve, pero eso no significa que usted sea un creyente maduro. Eso no significa que usted sea un creyente maduro. Entonces, se estará preguntando usted ahora, y lo que nos está viendo por el internet, ¿qué es entonces madurez? Y es lógica la pregunta, ¿qué es entonces madurez? Y bueno, la madurez, la respuesta la encontramos en la Biblia. Vámonos un momento a Efesios capítulo 4 para leer la respuesta a esta pregunta, ¿qué es la madurez? Y Efesios 4, carta del apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso, en el capítulo 4, voy a leer el versículo 13. Y esa es la respuesta a la pregunta, ¿qué es madurez espiritual? ¿Ya estamos ahí? No pierda la cita de Primera de Juan porque vamos a volver. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a ser uno solos en Cristo y del conocimiento del Hijo de Dios. Entonces, mire, primera característica para que usted sea una persona madura, procura siempre la unidad entre los hermanos de la fe. Y en segundo lugar, siempre procura tener más conocimiento del Hijo de Dios. Y eso lo lleva ¿a qué? A un varón, ¿qué dice ahí? Perfecto. ¿A qué medida? ¿Cuál es la medida? De la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, ¿qué es madurez? Madurez es ser como Cristo. Madurez espiritual es ser como Cristo. La palabra perfecto que tenemos ahí, tenemos que darle un significado correcto, porque en el griego esta palabra no significa que usted nunca tiene pecado. No significa que ser perfecto es sin pecado. Aquí la palabra significa madurez. En esta parte, la palabra perfecto significa madurez. No significa sin pecado. Entonces, ¿sabe usted cómo se mide un ministerio? ¿Sabe usted cómo se mide un ministerio, una iglesia? No por el tamaño del edificio de la iglesia, ni por las ofrendas de amor, ni por la asistencia a ella, ni a la academia bíblica dominical. No, por eso no se mide el ministerio de la iglesia. Le pregunto, ¿se parece usted más a Cristo? ¿Los miembros de su iglesia se parecen más y más a Cristo? Esta es la medida de un ministerio, que todos sus miembros se parezcan más y más a Cristo. Esa es la medida de una iglesia, de un ministerio y de todas las actividades dentro de la iglesia. Que todos los que están involucrados se parezcan más y más a Cristo. Y vamos a leer Colosenses 1:28. Y aquí vamos a empezar a encontrar nuevamente la palabra perfecto. Colosenses 1:28. Amén. A quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar ¿qué cosa? O maduro, perfecto o maduro en Cristo Jesús. ¿A quién? A todo hombre. A todo hombre, ahí está. Otra vez la palabra perfecto aquí significa maduro. La madurez entonces es un proceso de toda la vida. No es una carrera de velocidad, sino una carrera de resistencia. La madurez espiritual es una carrera de toda la vida.
pero no de velocidad, sino de resistencia. Nadie madura instantáneamente. Nadie madura instantáneamente. Si usted quiere hacer crecer una planta de maíz, lo puede hacer en 2 o 3 meses. Y si quiere hacer crecer un árbol de teca que ya esté reproductivo listo para cortar, usted tiene que invertir de 15 a 20 años. Usted puede ser espiritual instantáneamente, puede tener muchas habilidades, gozar de buena salud y hasta ser lleno del Espíritu Santo, pero eso no significa que usted sea un creyente maduro. Eso no significa que usted sea un creyente maduro. Con la guía de nuestro buen Dios y a la luz de las palabras de Dios, les invito a que juntos veamos el tema, el proceso para alcanzar la madurez, desde la niñez, la juventud y la edad adulta. Y la pregunta es, ¿cómo alcanzar la madurez? Y en primer lugar, vamos a ver la excitante maravilla de la niñez. Vamos a analizar el primer grupo de personas con el objetivo de la madurez. Vamos ahora sí a la cita de base, 1 de Juan 2:12. Y vamos a analizar el versículo 12, la primera parte. Primera epístola del apóstol Juan, capítulo 2. Voy a leer el versículo 12. Amén. Entonces dice ahí el anciano Juan, ya está anciano porque está ya con muchos días encima. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Así está el versículo. Nosotros amamos a los niños, y si yo les preguntara a ¿ustedes aman a los niños? Lógicamente que sí, todos amamos a los niños. Una de las cosas muy importantes de esta iglesia es que amamos a los niños y tenemos algunos tesoritos. Y la semana pasada llegó uno de mis tesoritos de Alemania, que por ahí creo que está caminando. Entonces tenemos muchos tesoritos aquí. Así que amamos nosotros a los niños, hermanos. He estado haciendo una encuesta de niños pequeños. Como saben ustedes, yo soy padre de 3 hermosísimos hijos, una hermosa mujer y 2 hermosísimos varones. Pecadores como todos porque somos humanos. Y la gente muchas veces señala a los hijos de los pastores como santos. No, hermano, los hijos de los pastores son humanos como cualquiera, pecadores como cualquiera, y usted como maduro espiritualmente tiene que ayudar al desarrollo de esas personas. No señalarlas ni criticarlas, sino ayudarlas. Ah, no, es que el hijo del pastor es sin pecado, no puede hacer nada, es mi ídolo, yo tengo que seguir lo que él hace. No, hermano, usted siga a Cristo. Cristo es el único sin pecado. Todos los humanos somos pecadores. Me decían algunos abuelos que comencé a hablar con ellos, hemos aprendido cosas que no las aprendimos cuando fuimos padres, me decían algunos abuelos. Porque cuando usted es abuelo, puede mirar a sus nietos de lejito, mirarlos, estudiarlos, observarlos. Y yo le preguntaba, ¿y qué tiene eso que ver? Uno de ellos me decía, esos pequeñitos son, en primer lugar, muy egoístas. Las criaturas más egoístas de la tierra, me decía otro. Son nuestros nietos pequeñitos. Y yo le decía, ¿pero por qué? Y él me respondió, quítele algo que ellos tienen en sus manos y vea el tremendo lío que se arma. Y no solo son egoístas, sino que también son groseros, rudos. Y me decía uno de ellos, hasta eructan sobre mi cara y se quedan tan tranquilos. Esos son nietos.
Y permítanme adelantarme un poquito más en años, y cuando ya estos nietos son adolescentes, yo les digo, ¿y cómo son ahora? Y miren lo que me dieron. Además dice, son ociosos. Se pasan acostados todo el día, se pasan con el celular, en el internet, no hacen nada, no quieren limpiar la casa, no quieren botar la basura, no colaboran con nada en la casa. Son totalmente improductivos. Además, no tienen ninguna consideración, dice. No tienen ninguna consideración. Cuando usted se encuentra con pequeñitos así, seguramente que no quiere tener uno, ¿verdad? ¿Ha escuchado alguna vez la frase, vamos a contextualizar ahora esto, ¿ha escuchado usted alguna vez la frase, si así es un creyente, yo no quiero ser como él o como ella? ¿Ha escuchado? Es que seguramente está mirando a un creyente bebecito, y tenemos que decir gracias a Dios por los creyentes bebecitos, pero tienen que crecer una vez que han sido salvos. Tenemos que ir al crecimiento una vez que hemos sido salvos, no quedarnos en el estado de bebecitos. No importa qué edad biológica usted se salvó. Cuando usted se salvó era un bebé en Cristo, correcto, todos fuimos eso. Debemos entonces reconocer que hay bebecitos en Cristo y que ellos tienen y deben de crecer. Hace algunos años pensaba que una iglesia, una gran iglesia, sería aquella en la que todos sus miembros fueran cristianos maduros. Y yo decía, Señor, provee una iglesia donde todos seamos cristianos maduros. Pero el tiempo me ha hecho ver que eso no es una gran iglesia. Más bien es una iglesia que está fracasando. Eso sería como decir que un hogar es muy bueno porque solo tiene personas adultas y no tiene niños. Eso no es un hogar. Gracias a Dios por el desorden de la casa, por el desorden de los pañales, los biberones. Gracias a Dios por los creyentes bebecitos, porque necesitamos hacerles sentir como una casa. Necesitamos amarnos también. La iglesia debe ser una sala de maternidad. El problema consiste, y aquí viene el problema, la iglesia debe de ser como un hospital también. Pero el problema consiste, hermanos, en que muchos quieren quedarse demasiado tiempo como bebecitos. Ese es el problema. Por un momento les invito a pensar en lo siguiente. Usted va a una de las salas de la maternidad Sotomayor, y ustedes saben que esa maternidad, ahí yo tuve mi último hijo, y ustedes saben que esa maternidad es especialista en partos, la Sotomayor. Esta maternidad fue construida solo para bebecitos, para tener alumbramientos, y se encuentra con un hombre. Imagínense, si nos encontramos ahí a lo que entramos con un hombre de 40 años que está en una mecedora infantil chupándose el dedo pulgar. Y usted le pregunta, ¿qué hace usted aquí? Y él le contesta, hace 40 años solían dejarme aquí, me mecían y me gustó tanto que decidí quedarme el resto de mi vida. Hermanos, eso es lo que se llama desarrollo detenido, y eso sucede muchas veces en algunos hermanos. A veces niños pequeños no se desarrollan físicamente ni espiritualmente, lo cual causa tremendo dolor a sus padres. Hermano, recuerde que usted debe crecer. Si usted es una persona saludable, tiene que crecer. Hay una niñez legítima, pero no es legítimo pretender ser un niño a los 40 años.
Pablo les dice a los hermanos en Corinto lo siguiente, y vámonos a primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 3, voy a leer 2 versículos. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 3, voy a leer versículo 1 y 2. ¿Ya estamos ahí? Amén. Miren lo que le dice Pablo a los hermanos en Corinto. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, ¿como qué? Como a niños en Cristo. Os di de beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni soy capaces todavía. No habían crecido espiritualmente y tenían que seguir en la escuela dominical. Ya tenían que haber sido maestros y estaban en la escuela dominical. Pablo les dice a estos hermanos que no les puede hablar como a cristianos espirituales, sino como carnales, como a bebé en Cristo, porque ellos estaban utilizando, aquí en la iglesia en Corinto, ellos estaban utilizando los dones espirituales. ¿Saben cómo? Como eran niños espirituales, los dones los estaban utilizando como juguetes y no como herramientas. ¿Se dan cuenta? Eran niños. Y para un niño, el don que Dios le había dado era un juguete y por eso peleaban. Ellos no habían entendido lo que significaba el ser espiritual en el Señor Jesucristo. ¿Sabe usted lo que el diablo quiere? ¿Sabe usted lo que el diablo quiere? Que usted se duerma hoy día aquí en el templo. Eso quiere el diablo. ¿Sí? Que se vaya a la última fila y se ponga a dormir. Eso quiere el diablo. Él quiere que usted nunca crezca. El diablo quiere que usted nunca crezca. Que no se desarrolle espiritualmente para poderlo vencer fácilmente. Eso quiere el diablo. Que usted no crezca y usted le hace la jugada al diablo. Eso es lo que Él desea, hermanos. Y en segundo lugar, vamos a ver la segunda etapa, la triunfante guerra de la masculinidad. Me estoy refiriendo a los adolescentes. La triunfante guerra de la masculinidad. Y vamos a leer 1 de Juan 12, 13 y 14. Primera de Juan, capítulo 2, voy a leer los versículos 13 y 14. Amén. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Y voy a leer también el 14. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Vamos a analizar ahora la segunda etapa. Ya no más biberones de leche, sino fuertes batallas. Se han transformado en trabajadores y guerreros. La pregunta es, ¿será usted un trabajador? ¿Será usted un guerrero espiritual? ¿Ha dejado de ser servido, de darle la leche al biberón, y ahora está usted sirviendo? ¿Cuántos de los que aquí presentes, los que nos ven también por el internet, todavía exigen ser servidos? Usted no está siendo de bendición para otros y a lo mejor piensa que le hace a Dios un gran favor llamándose cristiano evangélico. Hermanos, ¿de qué sirve que usted haya sido salvado si es un trabajador que no da fruto, y no es ni siquiera un guerrero? Peor, se asusta cuando tiene que ir a predicar afuera.
y solo se contenta con decir: gloria a Dios que me salvó, aleluya, mis pecados han sido perdonados, y allí se detiene y no pasa nada más. Y yo le digo algo muy importante: todo cristiano que se detiene no es que se quede en el mismo espacio, usted retrocede. Cuando usted en realidad desea crecer, avanza al siguiente nivel, a donde Juan dice en el versículo 14: os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, y aquí está la clave: porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Cada etapa de la vida en el peregrinaje cristiano se levanta sobre la otra. A medida que los hijos aprenden acerca de Cristo, van creciendo en su capacidad para sobreponerse a la lucha y a las tentaciones. A medida que los jóvenes van de victoria en victoria, crecen en su relación con Cristo, y Juan dice que la palabra de Dios los ha hecho fuertes. Algunos dirán: pastor, yo no le temo al diablo. Se han escuchado eso, que algunos jóvenes y algunos creyentes que tienen algunos años en las iglesias dicen: pastor, yo no le temo al diablo. ¿Se han escuchado? Pero esa lamentablemente no debe ser la pregunta. No. La verdadera pregunta, ¿sabe cuál es? ¿Tiene el diablo miedo de usted? Esa es la verdadera pregunta. ¿Tiene el diablo miedo de usted? Queremos decir, ¿es usted un verdadero peligro para el reino de Satanás? ¿Ha vencido usted al maligno? La Biblia dice: resistid al diablo. ¿Y qué hace el diablo? Huirá de nosotros. Esa es la pregunta. No es que usted no le tiene miedo al diablo, es que si el diablo le tiene miedo a usted, ¿se levanta usted victorioso o se queda como víctima? ¿Es usted el conquistador o el conquistado? ¿Permanece la palabra de Dios en usted? Si usted se ha detenido en su desarrollo espiritual, discúlpeme, pero usted está retrocediendo. Si usted se ha detenido en el estudio, la meditación de la palabra de Dios, discúlpeme, pero usted está retrocediendo. Bueno, y vámonos a la tercera etapa: la probada sabiduría de la paternidad. Y vamos a leer los versículos de la primera epístola de Juan, capítulo 2, versículos 13 y 14. Y ponga mucha atención en estos dos versículos, porque hay algo importante aquí. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Y mire cómo empieza el versículo 14. Sea muy observador. 13 y 14, sea observador. Ponga el dedo en el versículo. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. ¿Qué notan ustedes en el versículo 13? Verlo con el versículo 14. Se repite la primera parte, tanto en el versículo 13 como en el versículo 14. Y una norma de interpretación bíblica, hermenéutica y exegética es: si algo se repite en la Biblia, pones un selah. Detente y medita. Esto es importante. Detente y medita. Escudriña, analiza. Es importante. ¿Y qué es lo importante? Os escribo a vosotros, padres.
porque conocéis al que es desde el principio. Si somos padres, tenemos que ser ejemplos de los niños, de los nietos y de los jóvenes. ¿Qué ejemplo espiritual están viendo nuestros nietos, nuestros hijos y nuestros jóvenes? ¿Qué ejemplo espiritual están viendo de nosotros? Juan se dirige a diferentes grupos de la iglesia, no según su edad cronológica, sino de acuerdo a su nivel de desarrollo espiritual. Su propósito es alentarlos para un mayor progreso y advertirles de las tentaciones que van a venir, y esto sirve como una ilustración. Usted puede ser un padre a pesar de su juventud. Aquí estamos hablando de madurez espiritual, no solo de la excitante maravilla de la niñez, sino de la probada sabiduría de la paternidad. Un padre es un hombre que tiene hijos que se han reproducido, y la pregunta es, que yo le hago a todos ustedes y los que nos miran por el internet: ¿usted tiene hijos espirituales? ¿Usted tiene hijos espirituales? Pablo se refería a su joven y amado discípulo Timoteo como su hijo en la fe. Y vamos a leer rápido 1 Corintios 4:17 para que veamos el ejemplo de Pablo que nosotros también debemos de seguir. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 4, voy a leer el versículo 17. ¿Ya estamos ahí? Mire lo que le decía Pablo a este joven: por esto mismo he enviado a Timoteo, y ahí está la característica, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, o sea, mi hijo espiritual, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que os enseño en todas partes y en todas las iglesias. Aquí vemos el ejemplo de Pablo, que tiene un niño espiritual, un hijo espiritual. En lo físico, yo soy un padre, por lo cual le agradezco a Dios, pero también le agradezco el privilegio que me ha dado de ser padre espiritual. ¿Sabían ustedes que tengo hijos y nietos espirituales? ¿Sí sabían? Personas en las que Dios nos usó para que vengan al conocimiento de la verdad, y ellas a su vez Dios las ha usado para ganar a otros para Cristo. Entonces yo ya tengo nietos espirituales. Usted va a llegar al cielo, entonces le pregunto, ¿cómo llegarán sus manos al cielo? ¿Vacías o llenas? ¿Cómo llegará usted al cielo? ¿Estarán sus hijos espirituales cuando usted se acerque al trono de la gracia, a los pies de Dios? ¿Usted sabrá que hay hijos espirituales suyos allá? ¿Podrá usted decir, Padre, esta es mi familia espiritual? Hermanos, hermanas, un padre es conocido por su sabiduría, por su capacidad de dar a esos bebecitos espirituales, ayudar en el crecimiento de la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Está haciendo usted eso por sus prójimos, por su familia? Hermanos, escúchenme bien. Nunca pierda el encanto de la niñez. Aunque la Biblia nos dice que dejemos de lado las cosas infantiles, también nos dice que debemos ser como niños. Los niños amaban a Jesús, venían y se sentaban en su regazo, y los adultos sentían también lo mismo. El apóstol Juan, siendo ya todo un hombre, amaba estar en compañía de Jesús. El apóstol Juan. Estamos hablando de crecer en la gracia y el conocimiento de Cristo.
Permítanme darles otra pregunta. ¿Quién escribió esta primera epístola de Juan en la que estamos pasando este mensaje en esta mañana? Pues Juan. Y Juan no solo escribió esta epístola, escribió 3. Escribió el libro del Evangelio de Juan y escribió el Apocalipsis. 5 libros escribió Juan. ¿Qué más sabe usted acerca de Juan? Y escuche bien, por favor, esto. ¿Qué más sabe usted acerca de Juan? Si usted hubiera estado con Juan cuando era un jovencito, usted no hubiera querido estar nunca alrededor de Juan. Nunca. Déjenme decirle cómo era Juan. ¿Sabe cuál era el apodo o el sobrenombre de Juan? Vamos a la Biblia. Marcos 3:17. Veamos, vamos a ver un poquito de Juan, de este hombre Juan, de este apóstol Juan, que escribió 5 libros de la Biblia, incluido el Apocalipsis. Miren cómo era Juan. Marcos 3:17. Y a Jacobo, hijo de Zebedeo, y aquí hay quien más dice, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó como, ¿qué significa? Hijos del trueno. ¿Sabe cuál es? Hijos del trueno, miren, ese era el apodo de Juan cuando estaba joven. ¿Sabe cuál era su disposición natural en Juan cuando era joven? Y lógicamente secundado por una madre que también estaba así. Vamos a Marcos 10, 35 al 37. Mire el alcance de Juan cuando era joven. Marcos 10, 35 al 37. ¿Ya estamos ahí? Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, ¿querríamos que nos hagas lo que pidiéremos? Él les dijo, Jesús le dice, ¿no? ¿Qué quieres que os haga, Juan? Ellos le dijeron, miren la petición: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿Se dan cuenta el alcance de Juan, el egoísmo? Quería ser el primero. El jovencito Juan, cuando estaba cruzando por la región de Samaria y los samaritanos no quisieron recibirlo, veamos la conducta de Juan. Lucas 9, 53 y 54. Lucas 9, versículos 53 y 54. Este es Juan, el que escribió 5 libros de la Biblia. ¿Ya estamos ahí? Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Los discípulos van a ir a Samaria y quieren hablar con ellos para hospedarse, pero no los aceptan. Viniendo estos sus discípulos, Jacobo y ¿quién? Y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Ese Juan. Juan me estaba pidiendo permiso para borrar de la faz de la tierra a los samaritanos. Y Jesús tuvo que reprenderlo. Ese Juan. Hermanos, no crean que Juan era un manso y humilde discípulo cuando Jesús lo tomó a su cargo. No era eso. ¿Sabe qué hizo la diferencia en Juan? Juan creció en la gracia y el conocimiento del Señor. Esa fue la diferencia. Después vamos a seguir con Juan. Vámonos a Juan 13:23. ¿Qué pasa después que Jesús lo toma y él empieza a crecer en el conocimiento de Cristo? Juan 13:23. ¿Ya estamos ahí?
y uno de sus discípulos, y miren bien lo que dice ahí, el cual, no dice Juan, Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Es como que dice, estaba abrazando a Jesús, su discípulo amado. ¿Se da cuenta el cambio? Cuando realmente profundizamos en la lectura y en el conocimiento de la gracia de Dios, Dios nos ama. Juan era el que trataba de ser el primero, ahora es el último. Pero ahora enseña en la carta que escribe al final que nos amemos los unos a los otros. Había perdido todo egoísmo porque se había humillado ante Dios. Y vamos a ver ahora Primera de Juan 4:7. Primera de Juan 4:7, al final de su Biblia. Ahí vamos a tener el testimonio que nos da Juan después de haber profundizado en el conocimiento y en la gracia de Dios. Y Primera de Juan 4:7, miren lo que dice Juan: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Usted no puede decir que un cristiano evangélico si usted no ama a su prójimo. No puede decir que es un cristiano evangélico creciendo en madurez si no ama a su prójimo. Lo que Juan habla ahora es de lo que él ha experimentado. Ha crecido en gracia, ha crecido en el conocimiento de Cristo. Y eso significa que sí hubo esperanza para un hombre como Juan, un amigo, amiga, hay esperanza para usted también. ¿Es usted un creyente que crece? Hermanos, dejar de crecer es un pecado. Dejar de crecer es un pecado. Si usted no ama al Señor Jesucristo hoy más de lo que lo amaba ayer, usted está retrocediendo. Usted está retrocediendo. Usted necesita estar creciendo en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahora la pregunta es, ¿cómo va a crecer? ¿Cuáles son los medios para su crecimiento? Una iglesia que cree es una iglesia saludable y feliz. No trate de crecer antes de nacer. Y la pregunta es, si usted quiere crecer en el conocimiento y en la gracia de Cristo, la pregunta primera es usted salvo? ¿Es usted salva? Quiero decir, ¿conoce al Señor Jesucristo? ¿Él es su Señor y su Salvador? El crecimiento requiere el milagro de la vida. El crecimiento requiere el paso del tiempo. Usted no puede madurar instantáneamente. No hay atajos ni caminos más cortos hacia la madurez. Y vamos a analizar el último punto. El crecimiento requiere recibir alimentación. Y voy a referirme ahora a la primera epístola de Pedro, al final de su Biblia, está la primera epístola de Pedro, capítulo 2, el versículo 2. El crecimiento requiere alimentación. Y vámonos a la primera epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Y este versículo empieza con un imperativo. Y ustedes saben que los imperativos son órdenes. Las órdenes no se discuten, se obedecen. Y ahí empieza el versículo, es desear. Es un imperativo en tiempo presente continuo. Desear como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada,
para que por ella crezcáis para salvación. No podemos alimentar a un nuevo creyente con un profundo estudio del Apocalipsis. No, es un bebé espiritual, se va a confundir. Pero sí lo podemos hacer con el Evangelio de Mateo, que los estamos estudiando aquí los días martes. Lo podemos alimentar con la primera carta del apóstol a los Corintios los días miércoles. Y lo podemos seguir alimentando los viernes con el libro de Nehemías. Todo eso estamos estudiando de una manera exegética y expositiva aquí en este templo. Es que lo estamos dando aquí en la iglesia, lo vamos alimentando con la leche espiritual, con la palabra de Dios para que vaya creciendo espiritualmente. Si usted no crece espiritualmente en este templo, no es culpa de nosotros, ni de Dios, es culpa suya. La palabra desear es un imperativo, es una orden. Se le manda que ansíe, que desee, que pida la palabra de Dios. ¿Sabe cuál es el interés físico de un bebé recién nacido? A él no le importan los dibujitos que usted ponga en su sala, en su dormitorio, en su cuarto. No. Ni los juguetes de colores que le pones de ahí en donde él duerme, ni nada. ¿Sabe lo que a él le interesa? Su biberón. Eso es lo que le interesa. Él comienza a llorar, usted mete el biberón en la boca y se cae. Eso es lo que tiene. Ese es su máximo interés. Usted es un creyente. Permítame hacerle una pregunta entonces. ¿Cómo le va su vida cristiana? Si su respuesta es, bueno, pastor, no me va del todo bien. No estoy ganando las batallas. Mis oraciones no son contestadas. Francamente estoy desanimada. Entonces yo le digo, ¿no? Cuénteme de sus estudios bíblicos. Pastor, sí, si es que tenemos visita en la casa, yo no voy el domingo. Y si estoy cansado o cansada del trabajo, tampoco voy. Vengo y escucho sus mensajes cada vez que puedo. Eso sería como darle a un recién nacido 4 galones de leche el fin de semana y dejarlo amateándose ahí. No es así el asunto, hermanos. Usted tiene que alimentarse diariamente con la palabra de Dios. Es de allí donde proviene la fortaleza para su crecimiento espiritual. Hermanos, tenemos que tener la palabra de Dios en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro diario vivir, si es que en realidad deseamos crecer espiritualmente. ¿Qué es lo que requiere usted para crecer? 3 cosas. En primer lugar, tiene que nacer. En segundo lugar, toma tiempo, no es de velocidad. Y tercero, tiene que alimentarse constantemente de la palabra de Dios. Los bebés pondrán cualquier cosa que esté al alcance de sus manos y lo llevan a la boca. Eso hacen los bebés. Usted le da una cuchara, se lo mete en la boca, un botón, se lo mete en la boca, una colilla de cigarrillo, se la meten en la boca. Cualquier cosa los bebés se meten en la boca. Lastimosamente, si hay creyentes niños espirituales en las iglesias, ellos no entienden, no tienen ningún discernimiento. ¿Cuál es el remedio para crecer espiritualmente? Alimentarse diariamente con la palabra de Dios. El crecer requiere vida, requiere tiempo, requiere alimentación, requiere demanda, disciplina y ejercicio para desarrollarse y no ser un creyente raquítico, light, flojo. Y voy a leer Hebreos 5:14. Hebreos 5:14. Aquí está la fórmula. Aquí está la fórmula. Hebreos 5:14.
Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que, ahí está la clave, por el uso diariamente la palabra de Dios, tienen los sentidos ejercitados, ¿en qué cosa? En el discernimiento del bien y del mal. Si usted no tiene sabiduría es porque no se la ha pedido a Dios. Dios da la sabiduría para que usted pueda discernir la palabra de Dios. Quiere caminar hacia la madurez, haga algo, encuentre algo que hacer en la iglesia. Siempre habrá un lugar en el que pueda servir. Comience a ejercitarse y no se quede sin hacer nada. Manténgase ocupado por el Señor. Es una vergüenza que tanta gente sea creyente por muchos años y todavía sigan sentados en la guardería chupándose el dedo pulgar. Hoy empezamos el año eclesial de esta iglesia. Hoy empezamos el año eclesial de esta iglesia. Y yo le hago las siguientes preguntas. ¿Es usted un creyente que crece? Dios desea que se convierta en un joven. Hay una batalla, hay trabajo que debe ser hecho. Deseamos que se conviertan en padres espirituales. Deseamos que usted les recuerde a otros de Dios. Deseamos que sea un miembro que se reproduzca espiritualmente, que sea una persona que tiene el conocimiento de Dios, para que de esa manera usted sea un miembro útil al servicio de Dios y de su iglesia. Amén. Soberano Dios, aquí está tu pueblo. Tu palabra nos ha confrontado. Ya es tiempo de dejar la leche y comenzar a las cosas sólidas. Ya tenemos que madurar espiritualmente. Ya tenemos muchos años conociéndote a ti, Señor. Pero aún así no hemos madurado. Señor, insta esta palabra que penetra y redarguye nuestros corazones, para que cada uno de nosotros sintamos la responsabilidad y el privilegio de servirte desde hoy en adelante. Perdónenos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.